En esta tercera parte vamos a analizar las otras causas de hemorragia postparto, donde estaba el trauma, el tejido y la trombina. Vamos a analizar la del trauma, que es más o menos entre un 19 a un 20% del total de las hemorragias. Cuando hablamos del trauma, hablamos principalmente de los que están relacionados con cualquier lesión tisular que sangra e incluye las laceraciones, heridas, episiotomía, desgarros tipo 2, 3, 4, eh, una pérdida de continuidad en la pared uterina, por ejemplo, una rotura uterina. Todo eso se considera como trauma. El tratamiento principalmente tiene que ver primero con la inspección, la exploración adecuada para determinar cuál es el origen del sangrado. Ya, si tiene un desgarro tipo 4, fácilmente vamos a saber que desde ahí proviene el sangrado porque lo podemos evidenciar. Pero cuando hay una rotura uterina, por ejemplo, como aparece aquí en la imagen, ese sangrado no se va a exteriorizar. Por lo tanto, yo voy a ver que la señora va a presentar dolor, ¿no? Va a presentar un dolor intenso en el abdomen. La voy a ver que está pálida y además de presentar el dolor, cuando le evalúe los signos vitales, le voy a notar que tiene signos de hipovolemia, que va a tener hipotensión, va a estar taquicárdica. Entonces yo puedo decir, ok, aquí lo más probable es que ocurrió una rotura uterina. Hay factores de riesgo para que se presente una rotura uterina. Obviamente va a ser más frecuente eh, en mujeres que tengan, por ejemplo, una cicatriz uterina por algún mioma uterino, alguna mujer que tenga una cicatriz uterina de una cesárea que se haya realizado en una gestación anterior, en una etapa temprana del embarazo. Ya por lo tanto la cicatriz quedó en el cuerpo, el útero, y no en el segmento inferior. ¿Ya? Son escasos las situaciones en donde se presentan roturas uterinas, pero cuando se presenta hay que actuar muy rápido en esa situación. Entonces cuando hablamos de trauma, como les decía, yo tengo que identificar de dónde proviene el sangrado y dependiendo de dónde proviene el sangrado, cuál es el manejo. Si el sangrado proviene específicamente de un desgarro en el periné, tendré que hacer la sutura de ese desgarro al periné para hacer una hemostasia. Hay lesiones, por ejemplo, que van a ser más difíciles de visualizar. Por lo tanto, a esta usuaria vamos a tener que llevarla al pabellón y el médico ginecobstetra va a ser quien se va a hacer cargo del manejo quirúrgico de esta mujer, si fuera una rotura uterina, si fuera un desgarro de cuello, porque se necesita hacer el manejo con anestesia regional primero antes de hacer la sutura en un cuello. Podemos tener, como les decía, laceración de cuello, rotura uterina, las que se asocian frecuentemente a partos vaginales operatorios. Por ejemplo, en el forceps podría ser más probable que se produzca una laceración del cuello, un desgarro en el cuello. También es importante inspeccionar siempre bien los genitales para saber de que no hay un sangrado o el sangrado que proviene es desde ahí o es desde otro lugar. Esa imagen nos muestra una rotura uterina. Aquí se puede observar que se perdió la solución de continuidad. La rotura uterina puede ocurrir tanto en la gestación, o sea, específicamente en el trabajo de parto puede ocurrir, y una vez que ha ocurrido el nacimiento se tiene que hacer rápidamente la reparación de eso. ¿Ya? Por eso lo hace el médico ginecobstetra en el pabellón. También nos podemos encontrar con desgarros del tracto genital inferior. Específicamente también podríamos encontrar hematomas. Ya los hematomas vulvares también se podrían presentar de manera precoz durante las primeras horas en el puerperio, y lo característico de los hematomas es que se van a presentar abultamientos, van a ser muy dolorosos, ¿ya? Y estos pueden estar ubicados en la vulva, en la vagina o en el sitio de reparación del perineo, ya que podría ser el episorrafia. Entonces, cuando el hematoma se presenta, el manejo principalmente consiste en vaciar este hematoma, hacer una buena hemostasia y volver a suturar esa zona. Vamos con la T número 3, que es la que se relaciona con el tejido. Esta corresponde más o menos al un 10% de las causas de hemorragia. Y cuando hablamos del tejido, principalmente es el que se relaciona con la retención de la placenta, cuando quedaron parte de la placenta, como por ejemplo cotiledones que no se expulsaron. Por eso es que es tan importante la inspección de la placenta después en el momento del parto. Podrían haber quedado restos de membranas ovulares. Y esta hemorragia postparto principalmente lo que necesita es
de un tratamiento en donde se remueva lo que está dentro del útero. Entonces, para remover eso, lo habitual es que esta mujer se tiene que ir a una revisión, ¿ya? Lo habitual es que se hace revisión instrumental. Entonces, si se determina que quedaron restos de placenta o hay restos ovulares, esta usuaria se lleva a pabellón y con anestesia regional se realiza la exploración y el vaciamiento a través de un legrado uterino. Entonces, la mejor manera de solucionar este tipo de hemorragia es la pronta extracción de estos restos. Podría ser una revisión manual, ¿ya? Si es que quedaron restos de placenta o si es que la placenta está retenida, se puede hacer una revisión manual de la cavidad uterina, que no es lo recomendado si es que se cuenta con un pabellón y con anestesista y con ginecobstetra, o la revisión instrumental, que es la recomendada, ¿ya? Entonces aquí se podría presentar de que la placenta en el momento del alumbramiento se desprendió, pero se desprendió de forma parcial, entonces no se expulsó por completo. Y si quedan restos dentro del útero, va a seguir produciendo sangrado, por lo tanto eso también es una causa de hemorragia postparto. La cuarta T, que corresponde a la trombina, específicamente habla de las causas de hemorragia por alteraciones de la coagulación o por coagulopatías, ¿ya? Esta es responsable de más o menos el 1% o menos del 1% de los casos de hemorragia postparto. Ocurre principalmente en patologías como por ejemplo el síndrome de HELP o cuando ha ocurrido un desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta. Y nosotros tenemos que recordar también de las clases de la fisiología del embarazo, es que el embarazo se caracteriza por ser un estado de hipercoagulación. Hay un aumento de factores de coagulación, disminuye en la actividad de las vías anticoagulantes y fibrinolíticas, y por lo tanto hay condiciones como factores hereditarios de la coagulación que pueden llevar a algunos cambios. Entonces las mujeres que tienen estos factores hereditarios, por ejemplo alguna hemofilia, trastornos plaquetarios, son las que se van a ver con mayor riesgo de presentar una hemorragia postparto causada por esta alteración específicamente. Y como les decía, se pueden presentar en el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, de PPNI, en la preeclampsia, en alguna infección como una sepsis, entre otros. Entonces lo importante aquí es determinar el origen, aportar factores de coagulación y principalmente uno lo puede detectar antes de que ocurra el parto. Entonces si yo ya sé que cuando llegó la mujer al hospital se le hicieron los exámenes de rutina, en los exámenes de rutina se evalúan las pruebas de coagulación. Ahí me podría dar cuenta si es que la mujer tiene alguna alteración en las pruebas de coagulación. Por lo tanto, si es que veo que es un factor de riesgo importante, se tomarán las medidas necesarias para el momento del parto y la eventual hemorragia que podría presentarse. Y obviamente hay manejos quirúrgicos específicos cuando no funcionan las primeras maniobras, ¿ya? La gran mayoría de las hemorragias, acuérdense que eran causadas por inercia uterina. Lo habitual es que cerca del 70 o el 80% de las inercias uterinas o atonías uterinas que se hace un buen manejo responden a ese manejo y no requieren pasar a un tratamiento quirúrgico. Hay otras situaciones donde ese manejo no va a ser suficiente para poder detener la hemorragia, por lo tanto la señora la tienen que llevar a pabellón y ahí el ginecobstetra tendrá que hacer algún procedimiento quirúrgico para detener la hemorragia. Eso podrán ser, por ejemplo, suturas compresivas del útero, podrá ser la ligadura de una arteria uterina, arteria uterovárica, podrá ser una histerectomía, que es la extracción completa del útero, ¿ya? Entonces eso principalmente tiene que ver con el manejo quirúrgico. No lo vamos a ver en esta clase. Lo importante siempre es que en el lugar donde estemos, en la sala de partos, tengamos insumos específicos para el manejo de la hemorragia postparto. Lo recomendado es tenerlo todo en un solo lugar, ¿ya? Un bolso o una caja específica para el manejo de la hemorragia, para no andar buscando en distintas salas o en distintos lugares los insumos que vamos a ocupar. Lo habitual que se va a ocupar para el manejo de la hemorragia va a ser medicamentos, y ahí está la oxitocina, el metergin, el misoprostol, la carbetocina. Vamos a necesitar sueros, y los sueros que vamos a ocupar pueden ser suero Ringer lactato o suero fisiológico, mascarillas para la oxigenación, que es la que vamos a conectar a la red de oxígeno, que son mascarillas de mascarillas con reservorio.
Podemos ocupar teflones para poder acceder a alguna vía venosa, ¿ya? Colocar una cánula o una vía venosa permeable, ¿ya? Idealmente que sea de grueso, calibre 14 o 16. Vamos a utilizar jeringas para preparar medicamentos, para administrar medicamentos. Necesitaremos tubos de exámenes para tomar exámenes de laboratorio. También es importante tener sonda vesical y recolector, o sea, hay que colocar una sonda Foley a esta mujer para tener la medición de los egresos. Si está con oliguria, significa que efectivamente tiene una hipovolemia importante porque no le está llegando sangre suficiente a los riñones y esos riñones están haciendo poca producción de orina. Entonces, por eso es importante tener la medición de los ingresos y los egresos y entre otros tantos como hojas de registro, por ejemplo, que eh, podríamos tener gasas, podríamos tener insumos varios para el manejo de la usuaria. Eso es todo con la clase. Cualquier duda, si tienen consultas, dudas, les faltó ahondar algún tema en específico, me pueden mandar un correo electrónico. También les voy a subir algún material complementario para que pueda estar ordenada la información de lo que vimos del manejo de la hemorragia. Así que espero que les haya servido esta